Radio San José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, Venezuela contabiliza 245 presos políticos según la última actualización de la ONG Foro Penal. 245 presos detenidos arbitrariamente por parte del régimen de facto de Nicolás Maduro, uno más con respecto al último reporte. Del total son 232 hombres, 13 mujeres, civiles 115, militares 130. Vean ustedes cómo el número de presos políticos militares es mayor que el número de presos políticos civiles. La ONG destacó también en su informe que en total son 244 adultos y un adolescente. Desde el 2014 se han registrado 15.774 detenciones políticas en Venezuela, detalló el Foro Penal. Es una situación que grafica a las claras cómo el tema de los presos políticos ha ido en incremento en Venezuela y cómo hay más de 12.000 personas que fueron detenidas y que han sido asistidas por la organización Foro Penal durante los últimos años. 15.774 detenciones políticas en Venezuela. Y en otro orden, proponen integrar el eje Miranda, Aragua y Carabobo en las zonas económicas especiales. Pues Alejandro Vivas, quien es el director de Concecomercio, sugirió al Ejecutivo que los estados Miranda, Aragua y Carabobo también formen parte de recién creadas zonas económicas especiales. Creo que habría de conformar un nuevo eje industrial con Aragua y Carabobo, que incluiría también a Miranda porque es el estado que tiene mayor cantidad de industrias. No las más grandes, pero sí el que más tiene, es lo que ha señalado en una entrevista Vivas en medio de esta cese y de este nuevo planteamiento que viene realizando Nicolás Maduro para las zonas especiales económicas. También destacó que es importante impulsar de forma adecuada el desarrollo económico de estas zonas económicas especiales e hizo un llamado para que todos los sectores económicos se involucren en este nuevo proceso. En la medida en que la industria se fortalezca, pues pueden producir más productos para el mercado local, contratar más personal y además exportar, es lo que ha manifestado. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador de ayuda de emergencia, Martin Griffiths, de la Organización de las Naciones Unidas, ha completado su visita a Venezuela, la primera que realiza América Latina desde que fue nombrado en su cargo en el año 2021. Durante su misión, Griffiths se reunió con la administración de Maduro, la delegación de la oposición en la mesa de diálogo en México, las agencias de la ONU y las ONG nacionales e internacionales. El funcionario discutió con cada uno de los actores políticos y sociales del país formas de fortalecer los esfuerzos para garantizar que se satisfagan las necesidades de las personas más vulnerables, que se creen oportunidades para que los venezolanos puedan comenzar a reconstruir sus vidas y sustentos. Me alienta a ver que la economía muestra signos de recuperación, dijo Griffiths. Sigue existiendo necesidades humanitarias importantes. Es más importante que nunca que la comunidad internacional continúe mostrando solidaridad con el pueblo venezolano, asegurando que los más vulnerables son las mujeres, las niñas, los niños y los ancianos, y ellos no se pueden quedar atrás. Griffiths visitó finalmente la maternidad Concepción Palacios, donde se reunió con personal médico, mujeres embarazadas y madres con sus bebés recién nacidos. Me hubiese gustado que hubiese ido al oncológico Luis Racetti. Ahí es donde está desnuda la radiografía de lo que está ocurriendo en materia de salud en Venezuela. Con ese reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Iniciar el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.
No quiero dejar pasar la oportunidad para saludar a Minta Ceballos, quien se declara una seguidora fiel del programa Siempre Venezuela. Muchísimas gracias por esa sintonía que mantienes con nosotros y sobre todo por permitirnos entrar en tu hogar y llegar con esta señal, llevándole un pedacito de Venezuela a cualquier parte del mundo donde te encuentres. Muchísimas gracias. Y en otro orden noticioso, el gobierno agradece a China por el apoyo que ha dado en medio de la lucha anti-COVID. Pues así, Venezuela ha agradecido a China por ese gran apoyo a la lucha contra la pandemia del COVID-19 y en una reunión que han sostenido el día de hoy con el ministro venezolano de las Relaciones Exteriores, Carlos Farías, y el director general para la América Latina y el Caribe de la Cancillería del gigantesco asiático, Kai Wei. En ese encuentro, pues agradecimos ese gran apoyo incondicional de este gobierno de la República Popular China al pueblo venezolano en la lucha contra el COVID-19. Nos mantenemos en defensa de la paz y además firmes en la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar, así lo ha venido dando Faría a través de su cuenta en Twitter. Además, los funcionarios también ratificaron el cambio de la hermandad, la solidaridad y la cooperación mutua entre estos pueblos, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, es lo que ha expresado a través de las redes sociales el ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, el gobierno sigue utilizando el garrote para tratar de frenar la protesta sindical en Venezuela. Y es que simple y llanamente el gobierno no entiende que los trabajadores están protestando por una razón de salario, de baja calidad de vida, de situaciones de violación de sus contrataciones colectivas. En este caso denuncian que el régimen de Maduro con represión sigue sin escrúpulos y sin reparos frente a las observaciones que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, la Corte Penal Internacional y las organizaciones de defensa de derechos humanos. Nada para el gobierno en esta actuación de garrote. Han detenido a Douglas González, dirigente de la CBG Benalún, detenido en Barcelona, estado Anzoátegui. Mientras ellos dicen a través de sus voceros diplomáticos que están avanzando en el diálogo tripartito, siguen arremetiendo contra la clase trabajadora venezolana. Hoy está detenido Douglas González, dirigente de la CBG Benalún, y los trabajadores exigen acciones contundentes por parte de los gremios y sindicatos para denunciar esta situación. En este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y a regreso seguimos con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Agradecemos en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura, y a toda esa amable audiencia. Ya regresamos. Iniciar el último segmento en la tarde de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Lo hacemos con más información. Y diputados de la Asamblea Nacional electa en el año 2015 pedirán a Colombia que se investigue el caso Monómeros. Hay delitos importantes. Pues el diputado de la Asamblea Nacional, José Luis Pirela, ha informado que solicitarán a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia investigar a esta empresa, la empresa venezolana Monómeros. Pirela aseguró que se cometieron casos de supuesta corrupción en Monómeros, empresa en manos de la oposición venezolana. Para nosotros se ha cometido una cantidad de delitos importantes en el segundo activo de Venezuela en el exterior, es lo que viene mencionando Pirela. Un plan que saque a Monómeros de la corrupción. El gerente de esta empresa viene desarrollando una trama de corrupción desde el año 2020, antes incluso de entrar a la empresa, es lo que ha ratificado Pirela a través de una entrevista. Bueno, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos montó la gata en la batea. ¿Ya la montó? ¿Qué quiere decir esto? Ha solicitado la confiscación del avión Boeing 747 retenido en Argentina luego de que se revelara una orden de incautación en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La orden se emitió el 19 de julio del 2022 y alega que el avión de Conviasa, que va con bandera venezolana pero que pertenece a la línea Mahan Air, este avión fabricado en los Estados Unidos está sujeto a decomiso debido a violaciones de las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air
una aerolínea iraní afiliada a la islámica Cuerpo de la Seguridad Revolucionaria Fuerzas Quds, una organización terrorista designada, y la empresa de transporte aerocargo Entrasur, una aerolínea venezolana de carga subsidiaria de Conviasa. Así que los americanos quieren incautar el avión, por lo que este avión va a durar mucho más tiempo retenido, porque se tiene que iniciar un juicio sobre esto. En el 2008, el Departamento de Comercio emitió desde entonces una orden periódica, una orden de denegación temporal que prohíbe, entre otras cosas, que Mahan Air participe en cualquier transacción que involucre algún producto exportado de los Estados Unidos que esté sujeto a las regulaciones de administración de exportaciones. Mahan Air violó la orden de denegación temporal y las leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos en octubre del 2021, cuando transfirió el avión supuestamente a Entrasur. Posteriormente se produjeron violaciones adicionales cuando Entrasur reexportó la aeronave entre Caracas, Venezuela, Teherán, Irán, Moscú y Rusia sin la autorización del gobierno de los Estados Unidos. Así que Estados Unidos entra de frente en esta batalla para incautar este avión que ha sido señalado como uno utilizado en el tránsito y tráfico de armas y de grupos irregulares entre Europa, Asia y Latinoamérica. Y ahora se cobrarán los antecedentes penales. Esto se ha publicado en Gaceta Oficial. Así, la Asamblea Nacional electa en el año 2020 de mayoría chavista aprobó en julio una nueva ley de registro de antecedentes penales, de acuerdo a la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6712 de fecha 20 de julio del 2022. El documento aprobado por el organismo apuntó que los antecedentes penales tendrán que ser pagados en divisas extranjeras. En tal sentido, dejará de ser gratuito como había sido hasta agosto del año pasado. Para la tramitación de certificación de antecedentes penales solicitado por la persona internada ante el Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, deberá ser cancelada una tasa que apunta el tema de ley. La ley señala que la tasa oscila entre 10 y 50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda mayor valor, de acuerdo a la tasa publicada por el Banco Central de Venezuela. Bueno, siguen las protestas de algunas organizaciones de defensa de derechos humanos al cumplirse 13 meses de la detención arbitraria de Javier Tarazona, director de Fundarredes. Hay un documento que se ha firmado durante el día de hoy por parte de estas organizaciones que señala que hay que eliminar estas injusticias, represión e intentos de silenciar a quienes piensan distinto. Un defensor de derechos humanos hoy está preso arbitrariamente, concluye el documento, señalando que Javier Tarazona no ha infringido ninguna norma, ninguna ley, y que está preso injustamente desde hace 13 meses en la ciudad de Caracas. Y a pocos días de que formalmente entregue su cargo, Iván Duque ha sido felicitado por su homólogo venezolano Juan Guaidó. Le agradeció el apoyo que ha dado a los millones de venezolanos que han llegado a ese país huyendo de la dictadura de Maduro, pero también agradeció la defensa que ha hecho de la democracia y la libertad en Venezuela. Duque es un gran colombiano, digno heredero de nuestros libertadores. Nuestro agradecimiento al presidente Duque, un gran amigo de Venezuela, de la libertad y de la democracia, gran colombiano que ha defendido a Colombia, pero también a los venezolanos vulnerables a la democracia. El agradecimiento lo hizo Juan Guaidó en el marco de la sesión de la Comisión Delegada del Legítimo Parlamento de la Asamblea Nacional durante el día de hoy, que ha aprobado un proyecto de acuerdo de reconocimiento y agradecimiento al presidente de Colombia. Guaidó además recordó que Duque ha señalado directamente a los que violan los derechos humanos, denunciándolos en la Corte Penal Internacional mucho antes de haber sido electo presidente de Colombia. Hoy la Asamblea Nacional reconoce a Iván Duque como un gran colombiano, como un hijo ilustre de nuestros libertadores. Colombia y Venezuela, pueblos hermanos, hoy hermanados también en la lucha por la democracia. Nuestro agradecimiento desde Venezuela al presidente Duque. Y en otro orden, supuestos familiares de Iván Márquez viajaron a Caracas por su estado crítico, pues se desconoce qué suerte corrió la compañera sentimental del jefe de la segunda Marquetalia, que lo acompañaba en el momento del violento atentado en territorio venezolano. Después de la segunda vuelta presidencial del 19 de junio, Luciano Marín, alias Iván Márquez, violó una de las normas de seguridad de las disidencias de las ex-FARC
hablar varias veces menos de 24 horas por radio. A nivel comunicacional, pues ahí logran identificarlo. Este registro de inteligencia, conocido por el diario El Tiempo, señalan que se comunicó en varias ocasiones con 2 hombres identificados como Óscar Fernández y César Ramírez para afinar el comunicado en el que manifestaba estar dispuesto a negociar con el gobierno entrante en Colombia, con el presidente electo Gustavo Petro. Incluso en tono entusiasta planteó buscar a 2 emisarios del ELN para llegar al bloque a un posible diálogo. Estos 2 últimos han sido identificados como Pablo Torres y Camilo Chamarra. Esas comunicaciones, que fueron las antesalas de este violento ataque del que fue víctima 11 días después de la zona ubicada en el territorio venezolano, pues la situación sigue así. Aparentemente, según informes que ha dado el presidente Iván Duque, y además familiares, supuestos familiares, está en la UCI en estado coma. Bueno, Rocío San Miguel y el periodista Javier Mallorca han señalado que durante la tarde de hoy hubo un accidente con una Cessna 206 de la aviación. Esta Cessna cubría la ruta entre Puerto Ayacucho y Parima B. Según el parte preliminar, los 2 ocupantes sobrevivieron al siniestro. Esto habría ocurrido a las 2 de la tarde del día de hoy. Sin embargo, Rocío San Miguel señala que de confirmarse esta situación, sería el tercer accidente aéreo en este año 2022. Y Leocenis García dice que el encaje bancario de Venezuela es el más alto del mundo y acabó con el crédito. El secretario general de ProCiudadanos ha señalado al encaje legal obligatorio que llega al 75%, de que la banca opere con un nivel de ineficiencia cerca de un 80%. No hay forma que aguante un gobierno en contra. La banca es reflejo de la economía de todos los países, y si la economía no está bien en la banca, pues no está bien, y el Producto Interno Bruto del sector pues debe ser de un 8%, pero para el año 2019 no llegaban ni siquiera al 1,8%. Eso es prácticamente la desaparición de la actividad bancaria. Así empezó en medio de una rueda de prensa este empresario a través de medios de comunicación, y además de la coordinación del movimiento ProCiudadano, Leocenis García, donde ha venido señalando que este encaje llega así al 75% de esta banca. Bueno, y hay que recordarles que el encaje legal es la obligación que tienen los bancos de reservar una cierta cantidad de su liquidez al Banco Central de Venezuela. ¿Qué quiere decir? Que si es el 75%, eso quiere decir que de cada 4 bolívares que están en el mercado, en manos de los bancos, 3 deben quedarse bajo las condiciones del Banco Central de Venezuela. Es decir, no se pueden prestar, no se puede hacer créditos con ellos, no se puede hacer operaciones de ningún tipo, y la liquidez solamente se restringe a un 25% del circulante que hay en Venezuela. Así que la situación es grave, porque eso significa que se muere el crédito, porque los bancos no pueden prestar la poca liquidez que tienen, porque también tienen que enfrentarse a una situación de solicitud de los clientes de sus propios dineros ahorrados en los bancos. Y así, con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio, en Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben, porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.